Amigos, para hoy estaremos haciendo esta linda libélula que sirve como un prendedor para un regalo o un detalle, sobre todo para las chicas, las quinceañeras. Espero que les guste. Vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, para este trabajo vamos a utilizar color verde, color fucsia, y para estas alas vamos a utilizar, puede ser un gris o un blanco, igual la vamos a pintar después. Lo primero que vamos a hacer es extender la masa. Para ello vamos a utilizar el rodillo que alguna vez les hablé en el primer tutorial. Puede ser un tubo de PVC, puede ser un rodillo comprado pues en algún mercado, pero pues para los que no tienen de pronto muchos recursos o no piensan trabajar mucho tiempo en esto, les puede servir un tubo de PVC de cualquier dimensión. Y necesitamos fécula de maíz. Algunas personas trabajan con crema desmoldante, Oyodora, Nivea, pero a mí me gusta trabajar con la maicena, con la fécula de maíz, porque no se pega y nos ayuda a secar un poquitico el material. Vamos entonces a tenerla así. Siempre echamos la fécula de maíz encima y por debajo y estamos volteando para que no se nos pegue. Lo siguiente es recortar las alas. Pues vamos a utilizar dos moldecitos para la libélula. Vamos a utilizar uno muy pequeño y uno más grande. Vamos a recortar, vamos a coger con la mano, y lo importante de estas alitas es que las vamos a estirar un poquitico, porque las alas de la libélula no son tan redondas, sino que son más bien alargaditas. Y en esta última parte vamos a cerrar con mucho cuidado para que quede en punta. Y recortamos también la pequeña. Vamos a recortar dos de cada molde, por cada muñequito que vayamos a hacer, por cada libélula, que nos quede así, y vamos a dejar secando. Una vez secas, vamos a preparar pegante blanco con escarcha y vamos a pintar las alas. Vamos a dejarlas secando para poder trabajar. Este es un trabajo que tenemos que hacer por varios pasos. Y vamos a trabajar dos alas con escarcha y dos alas en un color fucsia. Para maquillar las alitas, en este caso estamos utilizando unas alas color fucsia. Vamos a utilizar un color plateado. En este caso es una pintura una pintura para tela. Entonces vamos a hacer unas rayitas y luego simplemente con la parte trasera del pincel vamos a hacer unos puntos para que nos queden bien redonditos. 3 punticos arriba, 2 punticos abajo, y las dejamos secar. Una vez secas, vamos a pasar entonces a hacer la parte del gusanito que nos interesa. Vamos a hacer el gusano. Vamos a hacer un gusanito proporcional a las alas que estamos trabajando, y vamos a hacer círculo, luego hacemos un cilindro gordito. Bueno, para el cuerpo necesitamos entonces un punzón que sea, o una esteca que sea lanceta. Vamos a ir adelgazando primero la parte de arriba, como para sacar la cabecita. Sobamos, pulimos para que nos quede redonda. Bien. Y luego entonces sacamos la otra parte, que es como el cuerpecito. También pulimos. Muy bien, y luego sacamos la colita. Bien, hasta
aquí tenemos esta parte del cuerpo. Es muy sencillo, muy rápido de hacer. Y como ya tenemos las alas secas, entonces con pegante blanco vamos a pegarlas, insertarlas en el cuerpo. Esa parte, recuerden, tienen que estar las alas ya secas, ¿sí? Para poder pegarlas. Bien. Listo. Una vez tenemos el cuerpo así nos va quedando nuestro muñeco, vamos a pegar el gancho. Yo les doy dos opciones. Pueden utilizar el ganchito imperdible que se utiliza para los pañales, para la ropa, que es pequeño, lo pueden utilizar, o pueden utilizar el gancho de prendedor, que va a quedar de mejor calidad y más bonito. Por detrás, si el cuerpo todavía está fresco, entonces podemos pegarlo así. Si el cuerpo está seco, si por casualidad ustedes lo dejaron secar, tienen que poner un pedacito de porcelanicrón encima, echar arega y poner el gancho. Si vamos a colocar lo que nos toca hacer es colocar un pedacito de porcelanicrón encima con un poquito de colbón o de pegante blanco. Pero si vamos a pegar entonces juntamos el colbón y hundimos aquí suavemente. Como él se hunde, aquí vamos a cerrar para que quede atrapado entre el cuerpo. Nos faltan dos detallitos importantes. Bueno, nos faltan dos detalles importantes, los ojos y las antenas. Las antenas las vamos a hacer con tiempo. Vamos a hacer una bolita, sacamos un poquito de negro, vamos a hacer una bolita muy chiquitica, vamos a adelgazar de forma que nos quede una parte más gruesa que la otra y lo vamos a dejar secando así. Bien, y los ojos. Entonces para los ojos vamos a hacer dos bolitas blancas, muy sencillitas, que vamos a colocar en esta parte. Recuerden, si estamos trabajando fresco sobre fresco, entonces simplemente se pueden pegar. Si estamos trabajando con el material seco, nos toca untarle de colbón o de pegante blanco. Y vamos a decorar el cuerpo. Vamos a hacer unas rayitas con el mismo plateado, unas rayitas muy sencillas. Obviamente esto cuando su cuerpo ya esté seco, para que no vayan a tener problema con la pintura después. Y que nos queda faltando, pintar las pupilas de los ojos y la boquita. Para los ojos vamos a hacer dos puntitos negros, ¿sí? Y para la boquita una rayita. En este caso yo la quiero hacer de medio lado. Bien, aquí está mi libélula. Es un detalle muy lindo como para que las niñas se entreguen en sus fiestas, para regalar a una amiga,